Muchas bendiciones. Soy Sofía Gorini, desde Argentina, Buenos Aires, y estamos transmitiendo al mundo en un episodio más de nuestro canal de podcast, Sofía Gorini Podcast, y junto a la Gran Comisión Salvos por Gracia. La verdad es que estamos muy felices. Detrás del canal de podcast tenemos una comunidad maravillosa de cantantes, de líderes, ministros, músicos, productores alrededor del mundo, juntamente con nosotros, anunciando la nueva vida en Cristo Jesús, anunciando que Cristo viene, que Jesucristo sigue obrando. Así que no se vayan, ya estamos con nuestro nuevo invitado del día de hoy, desde la provincia de Corrientes. Él es pastor, es músico, es cantante de género urbano y viene a compartir con nosotros su historia personal con Cristo Jesús y claro, toda su música, así que no se vayan, porque ya está llegando él. Saludamos a todos los amigos que están del otro lado, agradecidos con Dios por tener esta posibilidad de compartir al mundo entero lo que Jesús está haciendo en cada una de las vidas de nuestros invitados. Somos privilegiados, yo me siento muy honrada de escuchar cada uno de los testimonios y ser testigo fiel del poder de Cristo Jesús. Amén. Así que no se vayan, vamos a ver si encontramos a nuestro invitado del día de hoy, desde la provincia de Corrientes. Él es de Colombia, pero está como pastor y misionero. Quiero saludar a un gran amigo que está en los Estados Unidos, un gran rapero, evangelista urbano de México en los Estados Unidos, mi querido Manny G. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, gracias por estar, amigo. Y todos los que están del otro lado apoyando, les contamos que estamos en el mes de la Reforma y queremos dar difusión a esto, que el mundo sepa que Cristo viene y que somos salvos por gracia. Ese es el lema de nuestra comunidad, ese es el lema de nuestra comisión. Y creo que ha llegado nuestro invitado. Bienvenido, Pastor David de Colombia en Argentina. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Amén, amén, Sofi, Dios me la bendiga. ¿Escucha bien ahí? Sí. Bueno, sí, se escucha perfecto. Por primera vez en nuestro canal de podcast desde Argentina, pero él es de Colombia, así que bueno, bienvenido. Amén, muchas gracias, Sofi. Muchas gracias a todos los que están conectados. Dios me los bendiga. Claro que sí, desde Corrientes, capital, aquí con estos grados que van para abajo ya. Bueno, pero estamos acostumbrados al calor. Saludamos a los amigos que están del otro lado desde México, MKDR, nuestro querido Marco Antonio de México y Manny G, un gran amigo de la casa. Bueno, vamos al punto, que queremos conocer, todos quieren conocer cómo fue tu historia con Cristo Jesús, cómo fue que Cristo te alcanzó, David, y cómo llegaste a parar Argentina, hermano, eso también. Cuéntanos. Claro que sí, Sofi. Bueno, les cuento. La verdad, soy de Colombia, como lo acabas de decir. Nací en un barrio llamado El Ciprés, en la ciudad de Cartago. Eso queda en el norte del Valle del Cauca. Allí nací por la gracia de Dios en este barrio, en la década de los 90. Y bien, allí empecé a crecer en un entorno de un barrio bien peligroso en aquella época. La verdad, bien, mucha turbulencia, hablando de mucho sicariato, mucha violencia, ¿sí? Allí empiezo a entrar en esa etapa de la adolescencia y la verdad era algo bien especial, la época de las peleas de los pitbull. No sé si por acá llegó a ver esa corriente de que en cada esquina colocaban a pelear los pitbull, los perros de raza pitbull. Y recuerdo que me agradaba mucho ir a estas peleas, pero no por ver pelear a los perros. La verdad, el agrado de todo ello era porque allí siempre que se gestaban estas peleas, había alguien que cargaba una grabadora y en esta grabadora colocaba un cassette de gotas de rap, ¿sí? Entonces, la verdad, cuando yo
escuchaba esta música, en este caso el corazón mío se agitaba. Yo decía, yo algún día quisiera ser rapero, quisiera cantar gotas de rap. Y la verdad era bien grato pues estar en todo esto, solo que había un problema y era que todas las personas que, o gran parte de ellas, que colocaban a pelear estos perros consumían droga, entonces era un problema para mí porque me escucha bien ahí, sí, me está escuchando bien. Escucha perfecto, sí, sí. Era un problema para mí porque mucha gente le decía a mi madre, le decían, la verdad David está consumiendo, lo hemos visto donde pelean los perros, este jovencito está consumiendo, entonces yo llegaba a casa y la verdad me gané muchas pelas de mami por ello, porque ella decía, claro, ya lo vieron, pero la verdad era mentira, yo no estaba consumiendo nada, solo que iba y pues me agradaba mucho el asunto de la música, siempre llegaba y había una pista que estaba sonando, había alguien que estaba rapeando y yo decía, oh, qué elegante esto. Así que en esa etapa de mi vida comienzo y la verdad siempre hubo un temor por sacar lo que Dios me había regalado. La Biblia dice que el Señor subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad y repartió dones a los hombres. Dios me había regalado un don y era de poder cantar, de poder improvisar, de poder hacer música, pero la verdad yo no lo comprendía para ese tiempo. Sí, así que solo se agitaba mi corazón frente al oír las pistas y en todo esto, pero pues me gané muchas pelas de mami. Dado el caso de que tenían muchas pelas, un día dijo, pues bueno, hay que consumir, si me las gano sin consumir, vamos a consumir, ¿cierto? Y Claro, de esta porque ya te manera, estaban acusando, de hecho ya te estaban acusando de algo que no estabas haciendo. Entonces, claro, todo esto sucede en un contexto, le vamos a contar a los amigos, David, ahora que ya el Señor te ha procesado y que estás en el pastorado, inclusive hay una época que es esencial para todo ser humano, que es la adolescencia, ¿no? Donde nos estamos formando. Y cuando hay tanto prejuicio o tanta discriminación o tanto rechazo, eso marca muchísimo la vida de los adolescentes, ¿no? Y lo hemos vivido. Y el enemigo se aprovecha, ¿no? Y ahí es donde pasan todas las cosas, ¿no? Entonces te pones a consumir, claro, porque ya había una herida en tu corazón seguramente, ¿no? Una raíz de amargura, porque así funciona en los corazones, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, que es la etapa más vulnerable de cualquier ser humano y el enemigo lo sabe, entonces aprovecha eso. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste consumiendo, más o menos? bueno, la verdad fue un proceso de aproximadamente una etapa de 17 años empieza el consumo, 17 años más o menos empezó un cigarrillo a la hora de ir al colegio. Recuerdo que alguien dijo, si te fumas un cigarrillo para ir al colegio te vas a embombar y te sientes bien. Y ahí empezó todo, luego del cigarrillo vino la marihuana, luego de la marihuana vino el perico, como le llaman en Colombia, y por último terminé pegándome unos pipazos de bazuco, metiendo bazuco en una pipa, que es como lo más degradado pues Lo que más se puede fuerte, llegar. claro, Ajá. lo Claro, más obviamente, dañino. Eso fue en Colombia, ¿no? sí, Colombia. Así que ahí empieza el tema de este consumo por ese lado, la calle, las amistades, un proceso, el otro, pero por el lado de mi casa era fuerte también, ya que si yo recuerdo desde que tengo uso de razón, me tocó ver a mi padre golpeando todo el tiempo a mi madre, esto fue muy fuerte, ¿sí? Ver cómo cada salida era traerla del pelo, arrastrándola, golpeándola. En algún momento recuerdo que la siguió con un cuchillo para matarla, ¿sí? Por tantos problemas que habían en casa. Entonces todo esto fue llevando como a un vacío emocional al otro, al otro, al otro, a pensar de que a la final nadie lo quería a uno y todo esto era una desgracia, ¿cierto? Y yo creo que mucha juventud, le he contado en algún momento a mi esposa, mucha juventud que está en esta etapa de la drogadicción, cuando esculcas, cuando reblujas su vida, se da cuenta uno de que en la vida de ese joven, de ese adolescente, hay un problema desde su niñez, sea por falta de amor, sea porque nunca hubo un refugio ni quien le escuchase en casa. Entonces hay vacíos emocionales que solo puede sanar Dios. Así que así concluyo la historia de David. Ahí empieza siempre con un deseo de hacer música, pero siempre con un temor de que si lo hago se pueden burlar de mí,
si lo hago, ¿qué pensarán de mí? Yo siempre quise hacerlo en el colegio y decir, bueno, esta vez sí lo voy a hacer en un acto cultural, pero nunca se daba, nunca se daba. Hasta que distinguí a un joven de un barrio bien lejos de casa en la ciudad de Cartago, y empecé a hacer música con este joven. Recuerdo que a él le gustaba mucho rapear, entonces nos íbamos para una loma, y allá partíamos palos, le llamamos así en Colombia palos de matarratón, son unos palos que usan para las hojas de ese árbol, la usan mucho para la fiebre. Entonces partíamos como pedazos de esos palos y que esos eran los micrófonos y que nosotros éramos cantantes y que íbamos a estar en las grandes ligas. Pero había un problema con este joven y era que había mucho consumo de droga. Vamos a rapear, sí, pero había que consumir para ir a rapear. Este era un problema. Para tomar ánimo también, ¿no? Se me Claro, ocurre, ¿no? Como para que vencer la vergüenza y todos los prejuicios, todos los traumas que uno trae, ¿no es cierto? Es claro, eso, podría verse así. Entonces ahí es empieza eso. el consumo de una u otra manera. Si yo bien recuerdo, yo recuerdo que este jovencito llegó hasta una parte, sacó su primera pista, donde él me decía, no, esto hay que meterle más ganas, hay que seguir rapeando. Entonces luego un rapero del barrio llamado Calles, que fue uno de los más grandes hablando del barrio, todavía está vivo, él vive en la ciudad de, no sé si vive en Medellín, no recuerdo, pero era tremendo rapero, pero él cambiaba de voces y hacía beatbox y uno decía, wow, Calles, ¿cómo lo hace? Entonces empezamos a practicar más y luego fuimos donde Calles y le dijimos que esto era lo que estábamos haciendo, nos escuchó y ese día nos bautizó como raperos. Dijo, ustedes son raperos, ustedes tienen futuro en el rap. Wow, tremendo. Ahora, la pregunta es esta, ¿hace cuánto fue eso? Y si este amigo, ¿no? Que les dio el visto bueno, vamos a decir, se convirtió. Mira que yo pierdo la noción del tiempo porque yo viví un tiempo en Cartago, pero el resto de parte de la adolescencia lo viví en una ciudad llamada Buenaventura, así que me desconecté en su totalidad del valle, me desconecté de Buenaventura, fue un proceso muy difícil para nosotros. Vuelvo y digo, eso como parte mía en la calle, ahora como parte familiar, Dios nos lleva a Buenaventura, donde mi mami se enferma, entra en un estado de coma, y el hombre violento que la golpeaba tanto y que siempre la golpeó, cuando la ve casi muerta en un hospital, da unas palabras yo recuerdo, papi dice esto, dice, si Dios sanara a su mamá, yo me entregaría a Dios. Y mamá estuvo en coma aproximadamente un mes, yo creo un mes larguito. Y luego que papi dice esto, había pasado mucho tiempo a mami le habían hecho cantidad de exámenes. Y él va a visitar la Cali, estaba en el hospital universitario de Cali. Y cuando él declara estas palabras sobre la casa, luego va a visitar, la mamá despertó del coma, ya estaba en coma, despertó. Y este hombre le cumplió a Dios, este hombre que nos maltrató tanto pequeño se convirtió a Dios. Mi papá murió en Wow, Cristo, murió en la etapa del qué COVID. bendición. Amén. Wow, qué gran testimonio, porque mira, no todas las historias terminan con un final feliz, David. No Claro, todas las historias terminan con un final feliz. De hecho, hay historias que todavía están en proceso, como por ejemplo la claro. historia de mis papás, que es muy parecida a lo que me estás contando. No todas las historias tienen final feliz y aún así seguimos a Cristo porque Él es el único camino, Él es la verdad y la vida, Él no nos debe nada. Amén. Y esto lo digo porque hay muchos que quizás piensan, bueno, me entrego a Cristo y Él me va a devolver mi familia. Me entrego a Cristo y Él se soluciona todos mis problemas. Y no siempre, amigos. No siempre. En mi caso, yo sirvo a Cristo porque Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino y no hay nadie fuera de Él. Amén. Y cuando entendemos quiénes somos en Él y cuál es el propósito que Él tiene para nosotros, no hay otra forma que seguirlo. Y eso es totalmente indi indispensable para nuestra vida y es irrelevante a si nuestra vida es exitosa, nos va bien o no. Y lo cuento porque tiene que ver, como es muy parecida mi historia con la tuya, con respecto a mis papás. En mi caso todavía no hay una respuesta, está como con puntos suspensivos. Y eso a mí no me condiciona a seguir a Cristo y a servirlo con todo mi corazón. Te digo porque hoy por hoy hay muchos cristianos que lamentablemente fueron mal disciplinados o mal discipulados y no entienden el concepto de seguir a Cristo
porque Él nos salvó, porque nos dio salvación, nos dio perdón de pecados, pase lo que pase con nuestra familia, o si nos toca pasar dificultad. Seguir a Cristo se trata de que somos de su propiedad, ¿no? Que fuimos comprados a precio de sangre, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué puedes decirle a los amigos con respecto a esto? Todo es total, o sea, es la verdad. Yo creo que uno no sigue a Cristo por lo que Cristo le pueda dar a uno, porque Él ya lo dio todo. El hecho del Señor venir, pisar esta tierra y derramar en su sangre en la cruz del Calvario, ya es haberlo entregado. Dios no tiene más que entregarle al hombre, ya lo entregó todo. Es el hombre quien puede decidir si lo toma todo o lo desprecia todo, pero no podemos decir yo sigo a Dios porque Él me puede ayudar con este problema. Puede que la voluntad de Dios no sea que ese problema se le solucione, y la verdad pues no vas a encontrar al Dios que querías, y yo no puedo buscar el Dios que quiero. Hay un Dios que ya tiene unas características y está establecido, y Él no puede ser conmovido por lo que yo quiera hacer. No, la verdad el trono de Dios está cimentado en justicia, y lo que Dios quiere hacer lo hace. Él es soberano, Él no está condicionado a los seres humanos, obvio. Eso tiene que ver, claro que sí, estoy de acuerdo. Esto tiene que ver con conocer a la persona de Cristo Jesús. Hasta que no conocemos quién es Él, claro, lo vamos a conocer por lo que Él puede dar, que la mayoría conoce de Cristo por lo que Él puede hacer o por lo que Él puede dar, pero no lo conocen a Él, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa, amigos? Los problemas son temporales, las enfermedades son temporales, cualquier tipo de dificultad o tribulación es temporal, pero la salvación es eterna. Y si tenemos salvación en Cristo, ya estamos asegurados, ¿eh? Ya tenemos nuestro futuro eterno asegurado. Entonces, claro, todo tipo de tribulación, de prueba, de lucha, es temporal. Y lo único que logra todo eso cuando estamos en Cristo es fortalecernos y prepararnos en lo que somos, hombres y mujeres perfectamente preparados para toda buena obra. Claro, hasta que no conocemos quién es Cristo y aprendemos a caminar con Él, amigos, y ese es el verdadero evangelio, y ese es el verdadero cristianismo, todo lo demás es show, no existe. El evangelio real, bueno, hasta el mismo Señor Jesucristo tuvo que padecer por nosotros. Entonces, nosotros también seguimos a Cristo, nos toca padecer. Eso está escrito en la palabra de tomar la cruz, de negarnos a nosotros mismos y seguirlo, pase lo que pase. ¿Eh? Pero Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el final. Entonces, esa es nuestra fe, la que vence al mundo. Y si Jesús venció al mundo, nosotros en su nombre lo vamos a vencer. Pero tiene que ver con esto, David, gloria a Dios por lo que hizo el Señor en la vida de tu papá. Hay una película, yo no sé si la conoces, que habla mucho de esto que me estás contando. La película de, ¿cómo era? Si pudiera imaginarlo. No Sí, sé sí, si la viste, pero sí, habla de esto, de un padre que era un monstruo, yo de la he un visto, padre sí. que, bueno, habla de esto, y tu vida, me estás contando que habla de esta película, y que termina bien, pero bueno, tenemos que decirle a los amigos que no siempre termina bien, y aún así Dios sigue siendo fiel, aún así Dios sigue siendo Dios. Amén. Así que Dios Amén, ha amén, sido bueno así es. contigo. Claro, claro que sí, sí, ya he visto la película. Yo de hecho me identifico mucho con ella. No más hace como 8 días la vi aquí en casa. Yo me identifico mucho con la película. Así que eso pasó. Si pudiera eh, imaginarme, era sí, el nombre, si pudiera imaginarme, ¿no? Pero en inglés cambia. sí, No, acá la vemos hace años y años y la repetimos porque no sé qué te sucede a ti cuando la ves, pero nos recuerda muchas cosas. Cada vez que uno ve, ¿no es cierto? Cosas que tengan que ver con la palabra de Dios, el Señor nos habla, ¿no? De así diferentes es. maneras. Claro, total, todo el tiempo, todo el tiempo. Eso Gloria a Dios. pasó por ese lado, eso pasó. Volvemos a Colombia, vea, volvemos a Cartago. Hablando de Buenaventura, es una ciudad, como decir estar en Corrientes, volver a Buenos Aires. Volvemos a Cartago, pero pues yo ya regreso siendo una persona más grande, sí, pero sin embargo llego en la misma situación o en la misma condición de la droga. Eh, Todo esto de la música realmente quedó sepultado. Siempre un deseo de cantar, siempre, pero todo esto quedó guardado. Yo
pienso, hoy que tuve la oportunidad de conocer a Dios, que Dios tenía esto reservado solo para Él, no para hacerlo en el mundo, sino para Él. Amén. Dios lo Claro, reservó claro. para Él. Entonces, llego, muchas situaciones en la vida le corto digamos, le resumo parte de mi historia. Muchos amigos de los cuales todos los mataron, hoy puedo contar, no más hace 3 días nos llegó un mensaje de que le quitaron la vida a un amigo más. Yo creo que habemos de aún de ese entonces, yo creo que unas 3 personas vivas contando conmigo, ¿sí? 3 personas vivas de todo este ramillete de jóvenes que habían. Pero la Biblia dice algo, dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. En medio de tanta miseria en Amén. ese barrio, porque la verdad había miseria, espiritualmente era miserable, tanta violencia, tanta locura. En medio de tantas malas noticias, había una buena y era que venía un señor desde la ciudad de Cali, siendo niños, y nos predicaba a Cristo, nos decía que Cristo nos amaba. Todavía lo recuerdo, don Gilberto. Él venía en una moto desde Cali hasta Cartago y nos sentaba a escuchar la palabra de Dios. Nos sembró la palabra de Dios en nuestro corazón. Mi mamá siempre fue cristiana y la verdad esa palabra se sembró y la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que él Sí, tiró la amén. semilla sobre todos estos pequeños y un día esa semilla brotó. Mami siempre estuvo al cuidado, mamá siempre la voy a tener como una valiente porque mamá, aunque me Es vio una tan mal en guerrera, la claro. droga, demasiado, demasiado. Un Ella, de hecho, ejemplo. Hasta la ella muerte. ahí está. Gloria a Claro, no, Dios. ella está viva, mi madre Gloria está viva aún, a Dios. Qué mi bueno que padre puede sí murió. verte. Que, bueno, pero Claro, murió en claro, Cristo, claro, claro. claro. Bueno, ¿ves? Pero ¿ves cómo se cumple la palabra? La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra Amén. de Dios cumple el propósito para lo que fue enviada. Y es real. Total, yo lo Y creo, se ese es mi cumple. texto. Sí, lo Y creo. bueno, y ahora estás creando un legado juntamente con tu madre. Sigue, continúa el legado santo de Cristo Jesús y con música. Porque claro, conociste este género y el afán y el deseo de cantar, pero estaba ligado a lo que es el vicio. Entonces, Claro, no tiene nada que ver con lo que Dios tenía preparado quizás para tu vida, por eso también el Señor no habrá permitido que prospere tu carrera musical, como la de tantos reggaetoneros de Colombia o raperos de Colombia que sí prosperaron, pero se autodestruyeron, o sea, su final fue de muerte. Como que Dios total. tenía reservado otro destino, otro futuro para tu vida. Bueno, ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes, David, después de toda esta historia? Bueno, yo creo que siempre hay que tener en la vida algo presente y es que tener a Dios en la vida es lo más grande que puede tener el hombre, ¿sí? Eso tocábamos ahorita en la iglesia. Tener a Dios en la vida es lo más grande que puede vivir el hombre, puede tener el hombre. Nunca perder el norte. Mi mamá, aunque me vio tan hundido en la droga, siempre me miraba a la cara y me decía, por la fe lo veo en la iglesia, por la fe usted va a predicar la palabra de Dios. Wow, Por la fe yo lo veo. soltaba palabra. Gloria a Siempre, Dios. siempre, siempre. Wow. Nunca me dijo, usted es un drogadicto, usted no vale. No, no, no. Por la fe lo veo predicando, por la fe un día lo veo con una corbata sirviéndole a Dios. Y se cumplió. Lo ha visto, conocí a Dios, Dios me permitió sacar este talento para la calle y de hecho pues vivíamos en Colombia haciendo un trabajo bien fuerte con la juventud, centros de rehabilitación, la iglesia y la calle y bueno, se nos dio la oportunidad de estar acá ahora por la gracia de Dios, pero ese es mi mensaje, o sea, si el joven, el hombre, el niño, el adolescente, la dama tiene a Dios en su corazón, lo tiene todo, ganó, ¿sí? Tener a Cristo en la vida es lo más importante y lo más imprescindible que puede tener el hombre en su vida. Si tiene a Dios, lo tiene todo. ¿Sí? Es eso, Sofía. Amén. Yo soy la prueba de eso que estás diciendo, porque yo me agarré con todas mis fuerzas de Cristo Jesús, aún sin padre, sin madre, sin nadie, pero yo le Amén. creí a Cristo. Y siendo una niña de 10 años, y a los 15 años di el paso, y acá estoy. Y todo fue por fe, porque estaba literalmente sola en el mundo, pero había una diferencia. Yo ya conocía a Cristo.
y lo quise conocer más aún y bueno, me tocó vivir con él en situación de calle por 10 años y creo que fue la época, la mejor época de mi vida porque ahí es donde experimenté realmente quién es la persona de Cristo Jesús, así que lo que dices es real. Estás hablando con una de ellas, con un milagro, como somos un milagro tú y yo, así que bueno, ¿qué te parece si cerramos esta entrevista con una oración por todos los jóvenes que quizás lleguen a ver esta entrevista y que conozcan tu historia, ¿no es cierto?, para que el Señor te guíe y ponga las palabras en tu boca para ministrar a esos jóvenes, esos millones de corazones. Amén. Amén, Sofi, dale, claro, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a hacerlo. Claro que sí. ¿Me escuchas bien ahí? ¿Me escuchas bien ahí? Sí. ¿Sí me alcanzas a escuchar bien ahí? Sí.